link de mi canal de Telegram donde podremos pasar el rato como comunidad, charlar, compartir fics y esas cosas. Suscríbanse, únanse, den like y recuerden, no soy el creador, link original en la descripción. Capítulo 26. Flores en la nieve. Les había dado la bienvenida un Marco menos que satisfecho que, en lugar de entregarles su equipo y la pizza prevista para las entregas, les había dicho que se sentaran con él. Los había estado mirando desde entonces, dando una calada a su cigarrillo con el mismo aplomo que Jason, quien aparentemente había decidido imitarlo. Las caras de los dos hombres mayores eran difíciles de leer, pero para un meta como él, era fácil sentir y oler la nube oscura de emociones que los rodeaba. Su jefe fue quien finalmente rompió el silencio, su voz más fría que nunca. Creo que tendremos que establecer algunas reglas básicas, muchachos. Jason frunció el ceño, apretó los dedos alrededor de su cigarrillo y torció la boca hacia abajo. No me llames niño, viejo, escupió, con los ojos ardiendo de ira. Nunca se había sentido cómodo con la autoridad, era un rebelde de corazón, o eso pensaba Peter. Los ojos de Marco se apretaron. De repente, su mano se convirtió en un puño, aplastando el cigarrillo que sostenía. La tiró en su cenicero improvisado, una botella de cerveza vacía, y encendió una nueva. A pesar de la tensión que irradiaba de él, no había ira en su olor. Frustración sobre todo, y un fuerte toque de molestia eran las únicas cosas que podía oler. Recuérdame otra vez quién puso un techo sobre tu cabeza, muchacho. Su mirada no era del todo fulminante, sin embargo, se sentía tan incómoda como tal. Peter se movió en su asiento, no estaba acostumbrado a que su jefe le hablara en ese tono. Esto le recordó la escuela secundaria, que pensó que había dejado hace meses. Hace una vida, de verdad, en esas circunstancias. Él no era el que estaba siendo reprendido, pero aún así, lo inquietaba. Nunca había sido alguien que provocara a la gente con tanta facilidad como Jason, al menos no mientras estaba fuera de su traje. Bajó la cabeza ligeramente, moviéndose cada vez más a medida que su malestar crecía. Aquí están las reglas por las que nos guiaremos. Marco tomó otra calada, exhaló lentamente, aún más humo para unirse a los rastros gemelos. Son los mismos que le doy a cada mocoso que trabaja para mí, y tú los seguirás. El hombre estaba encorvado en su silla, pero la intensidad en sus ojos fue suficiente para que Peter sintiera como si los estuviera dominando. Jason parecía perfectamente tranquilo, reclinándose y tomándose su tiempo con su propio humo. La rabia furiosa en sus ojos se había calmado un poco y ahora parecía más irritado que realmente molesto. Tienes 3 oportunidades en esto. Faltar al trabajo es una huelga, por lo que va en contra de nuestro negocio. Una pausa, golpeó con su bastón el cenicero, mirando en silencio mientras la ceniza caía en el fondo. Ayer cuenta como un golpe para los dos. Tienes 2 disparos más antes de que te dispare. A su pesar, Peter sintió la necesidad de protestar. Habían faltado al trabajo, eso era cierto, pero también habían salvado innumerables vidas mientras lo hacían. Abrió la boca, listo para defenderse, cuando sus ojos cruzaron la mirada fija de su jefe. No parecía alguien dispuesto a cambiar de opinión. En todo caso, parecía tan tranquilo que probablemente era algo que había dicho varias veces antes. ¿Qué podía hacer? De hecho, Marco era la razón por la que tenían acceso a habitaciones asequibles en un edificio de apartamentos bastante seguro. No tenía ninguna forma de identificación del gobierno en este mundo, ninguna cuenta bancaria o ahorros lo suficientemente grandes como para permitirle encontrar otro techo fácilmente. Por supuesto, podía quedarse con Jason, pero ni el contenedor ni el garaje eran lo suficientemente grandes para 2 personas. Dudaba que el chico mayor quisiera pasar el rato con él hasta el punto de que compartieran una sola habitación por más de una noche. Como si leyera sus pensamientos, Marco levantó una ceja en desafío, preguntando en el mismo tono uniforme que antes. ¿Entiendes mis condiciones? Volvió a dar golpecitos a su cigarrillo, más cenizas cayeron, copos grises se unieron al pequeño montículo que se formaba en el fondo de la botella. La mirada de Jason se intensificó pero, para sorpresa de Peter, asintió en silencio. No queriendo ser el extraño, el más joven de los 3 accedió rápidamente. Su jefe sonrió sin ninguna emoción en sus ojos, hablando de nuevo. Por supuesto, cualquier lesión o enfermedad es una razón válida para faltar al trabajo. No te voy a echar a la calle porque tienes gripe o te rompiste la pierna. Los restos de su cigarrillo cayeron en la botella mientras sacaba uno nuevo. Ser responsable de ti mismo es lo único que importa aquí.
Si eliges faltar al trabajo, no tengo ninguna razón para mantenerte. No es necesario que entres en detalles al respecto. Jason apretó los dientes, también terminó con su cigarro y ahora se cruzó de brazos. Lo conseguimos la primera vez, abuelo. Bien. Entonces puedes ponerte a trabajar. Sin embargo, antes de que pudieran ponerse de pie, Marco golpeó la mesa con la mano, lo suficientemente fuerte como para hacerlos saltar. Señaló a los dos, rostro desprovisto de cualquier sentimiento. No van a ir juntos. No sé por qué, pero ustedes dos tienen una mala influencia el uno para el otro en lo que respecta al trabajo. Su dedo se volvió hacia Jason. Puedes manejarte, puedo decir eso. Solo tendrás que tener cuidado. Miró a Peter poco después, los músculos alrededor de sus ojos se suavizaron ligeramente. No vuelvas a joder, chico. No quiero tener que despedirte. Poco después, terminaron parados juntos frente al restaurante, con una bolsa de pizza y un GPS cada uno. El cielo oscuro permanecía libre de nubes, pero el frío mantenía intacta la mayor parte de la nieve de los días anteriores. Montículos de escarcha blanca se extendían por la calle y subían por los techos como si ese mismo día no hubiera estado soleado desde la mañana hasta la noche. El viento se estaba levantando, soplando alrededor de ellos en ráfagas perezosas, cobrando fuerza con cada golpe. Jason se frotó la nuca, mirando a Peter con una mirada extraña en su rostro. ¿Detención? ¿Preocuparse? Fuera lo que fuera, no estaba actuando como él mismo cuando dudó en hablar y luego logró murmurar. No empecemos esta noche. Un movimiento de sus piernas, algo de inquietud. Quiero poder contactarte si nosotros, y tu traje no está listo. Se aclaró la garganta, mostrando sus manos en lo profundo de sus bolsillos. ¿Está preocupado por mí? El neoyorquino entrecerró los ojos, sorprendido de que su amigo mayor se sintiera así con él. Gotham Ites nunca le había parecido demasiado emotivo y verlo incómodo era, si no la primera vez, muy inusual. ¿Sabes lo que soy? Jason negó con la cabeza, luciendo menos que entusiasmado por el intento de Peter de consolarlo. Niño, meterse en peleas con la idea de que estarás bien por lo que eres hará que te maten en esta ciudad. No estoy bromeando. Obviamente estaba muy serio, con los hombros tensos y el ceño fruncido. No entres sin una forma de contactarme. Tener a alguien detrás de ti es. Hizo una pausa por un segundo, respiró hondo. Tener a alguien a tu espalda es más seguro. No te apresures y te maten. Había un peso extraño detrás de sus palabras y, de repente, Peter se dio cuenta de que podría estar hablando por experiencia. Tal vez su ex compañero había muerto de esa manera, tal vez incluso por eso había decidido terminar su carrera como villano. Sin embargo, no había remordimiento o tristeza en su olor. Lo único que podía oler era una ira sorda, escondiendo una pequeña cantidad de dolor detrás de ella. Yo no lo haré. Se atragantó, distraído por las emociones que podía sentir saliendo de su amigo. No estaba planeando eso, quiero que el traje esté listo antes de, ya sabes. Jason asintió, pareciendo un poco aliviado de escucharlo estar de acuerdo. Bien. Su ceño se convirtió en una sonrisa. Ahora no seas demasiado lento en la entrega, no quiero tener que esperarte con el señor Subsine allá atrás como mi única compañía. El día que puedas vencerme en una carrera, puedes llamarme lento, replicó Peter, también con una amplia sonrisa. Hasta entonces no lo aceptaré. Conozco a un tipo que podría vencerte en una carrera mientras tiene una pierna rota, mocoso. No tienen velocistas en Nueva York de todos modos. Se separaron poco después de eso y se dirigieron en direcciones opuestas para comenzar sus respectivas rutas de entrega. Podía escuchar la moto de su amigo alejarse a toda velocidad mientras comenzaba su ascenso hacia los tejados. La nieve crujía bajo sus pies y el hielo amenazaba con hacerlo resbalar por el borde del edificio en el que se había levantado, pero siguió adelante. Era un trabajo fácil para alguien como él, solo extrañaba sus telarañas. Columpiarse siempre fue más divertido que correr. No temía caerse, su equilibrio era tan perfecto como nunca podría ser. Tenía suficiente control sobre su cuerpo para mantenerse completamente inmóvil mientras hacía una parada de mano sobre un lago congelado, lo que MJ y él habían intentado antes. Había sido una noche divertida, una de las mejores citas que habían tenido juntos. La extrañaba mucho, incluso ahora que tenía un nuevo amigo con quien pasar el tiempo. No pasaba un día sin que él pensara en lo que ella estaba haciendo, en lo que sentía por su desaparición y en lo que había sucedido después de que él fuera desterrado de su mundo. ¿Se sentiría mal si ella encontraba a alguien nuevo? Quizás.
Solo habían pasado unas pocas semanas, todavía sentía que la amaba, a pesar de saber que probablemente nunca la volvería a ver. La parte superior de su cuerpo permaneció perfectamente recta mientras saltaba sobre un gran callejón, aterrizando en cuclillas suaves para evitar empujar la comida que le calentaba la espalda. Eso era una cosa que le impedía congelarse al menos. No tenía ganas de patrullar con su nuevo traje, con el tiempo tan espantoso. Su primera entrega esa noche fue a un par de civiles que vivían en la parte sur de Bowery. Ninguno de los dos pareció demasiado sorprendido de verlo llamar a su puerta. La noticia de que Marcos estaba de vuelta en el negocio se había extendido lejos y rápido. Le dieron una generosa propina y lo enviaron de regreso a su ruta con algunos buenos deseos. Para ellos, su elección de ocupación debe parecer ridículamente arriesgada. A diferencia de la mayoría de los criminales con los que se encontró, ninguno de los ciudadanos regulares de Gotham conocía sus metahabilidades. Era solo un niño estúpido a sus ojos, uno que probablemente no sobreviviría por más de unas pocas noches afuera. Las siguientes dos direcciones revelaron clientes similares, cada uno mirándolo con lástima en sus ojos mientras se dirigía de regreso. La tensión aumentaba, parecía que todos esperaban que la ciudad explotara en cualquier momento. Tal vez sucedería, pero esperaba tener unos días más de descanso antes de que los pícaros atacaran de nuevo. Otro encuentro con los murciélagos no parecía una posibilidad muy atractiva en ese momento. La primera pandilla a la que entregó lo saludó con vítores y aplausos, varios de los hombres lo felicitaron por su victoria en los picks. 2 de ellos. El mayor del grupo repetía una y otra vez. 2 victorias, pizzero. Sonrió torpemente, sintiendo sus mejillas arder cuando la terrible verdad se asentó en su mente. A estas alturas, todos los que tenían un conocimiento superficial del inframundo de Gotham sabían que el repartidor de Marco era un metahumano. Peor que eso, sabían que había participado en una pista de lucha clandestina muy ilegal y muy violenta. No es de extrañar que los murciélagos pensaran que no tramaba nada bueno si se las habían arreglado para enterarse de los rumores sobre él. Me alegra ver que estás de vuelta, escuché que Orca te dio un mordisco. Otro hombre se rió, haciendo girar una pistola cargada en su mano. Llevaba una flor de plástico en la solapa, olía fuertemente a químicos. Lo vitorearon de nuevo cuando se fue, entregándole un fajo de billetes como propina, mucho más de 100, calculó. Trató de no parecer demasiado perturbado mientras se alejaba. Tomó todo lo que estaba a su alcance para no salir corriendo lo antes posible. Conocían su rostro, conocían su ocupación. Al menos, no sabían su nombre, pero, desafortunadamente, no significaba mucho para él. Solo la idea de que pudiera ser reconocido como un meta fue suficiente para perturbarlo significativamente. Había esperado algo similar después de su primera pelea en los pits, pero sucedió mucho más rápido de lo que había imaginado. Su primera pelea solo había tenido lugar 4 días antes. ¿Qué tan rápido se difundió la información en esta ciudad exactamente? Entonces, Marco ya era la comidilla de North Gotham, lo que probablemente no había ayudado en nada. Suspiró, saltando a un techo cercano, aterrizando suavemente como de costumbre y revisando su equipo para asegurarse de que todo estaba en su lugar. Este universo era absolutamente terrible para sus nervios, se sentía constantemente nervioso cuando salía por la noche, especialmente ahora que Jason se había ido y no tenía forma de contactarlo. Su GPS lo hizo entregar a otras 2 familias civiles escondidas en un pequeño edificio de East End. Ambos olían a armas y a estrés extremo. Esperaba que la pequeña cantidad de consuelo que les brindaría la comida fuera suficiente para hacerlos dormir un poco más tranquilos esa noche. No podía esperar hasta que su traje estuviera listo para poder salir sin ser reconocido. Entonces, él podría ayudarlos. Fue solo su suerte haberse convertido en una figura fácilmente identificable en el mundo criminal, su identidad tendría que ser protegida aún más estrictamente que en su vida anterior. No es que su universo original haya sido una victoria total cuando se trata de mantener a Spider-Man y Peter Parker como 2 personas separadas. Al final, lo había alcanzado. Ahora, simplemente tenía que asegurarse de que no volviera a suceder. La más inusual de sus entregas resultó ser la última, como solía ser el caso. En lugar de llevarlo a un callejón oscuro que albergaba una manada de matones para animarlo de nuevo, o a un edificio civil en ruinas, lo condujo a las profundidades del norte de Gotham. Pasó corriendo frente a los escaparates destruidos, se agachó para alejarse de las luces de la policía a todo volumen y se escabulló entre grupos de vigilantes criminales durante varias docenas de minutos hasta que finalmente llegó a su destino.
Un pub irlandés familiar, vacío y destruido estaba allí, trayendo recuerdos que él preferiría haber mantenido enterrados. Mientras estaba de pie frente a él, casi sintió ganas de dar la vuelta y correr hacia Marcos, fingiendo que había terminado su ronda y esperando que no pasara nada malo. Desafortunadamente, a pesar de las propinas que había recibido esa noche y el dinero que su jefe le pagaría, se estaba quedando sin fondos. Sabía quién lo estaría esperando en el frío y silencioso pub, pero no había nada que pudiera hacer al respecto más que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Se le hizo un nudo en la garganta cuando pasó el umbral en ruinas, los pies dejaron marcas en la nieve en polvo y la escarcha que cubría el suelo de madera. No fue la ansiedad lo que hizo que su respiración se acelerara, sino algo en el aire, pegajoso y denso. Tenía razón, ella lo estaba esperando allí. Podía olerla ahora, una mezcla extraña de un hermoso aroma floral y el hedor del veneno ácido mezclándose juntos. Tenía ganas de contener la respiración, pero sabía que, a estas alturas, ya era demasiado tarde. Aún así, la picazón en la parte posterior de su cuello lo empujó a seguir sus instintos, bloqueando su respiración. Ivy saludó, encontrando que la personalidad de Spider-Man era más fácil de imitar que la de Peter Parker. Mucho tiempo sin verlo. El aire escapó de su garganta y entró más, incluso cuando trató de evitar que entrara en sus pulmones. Su garganta se sentía pegajosa, el dolor arrastrándose lentamente a través de su cuerpo. Ella levantó una elegante ceja desde su asiento, a varios pies sobre el suelo, acurrucada en una maraña de enredaderas tan gruesas como su cuerpo. Su vestido era ligeramente diferente al último que recordaba, flores de escarcha azul caían en cascada a los lados de su cintura y brazos. Desde donde estaba, podía verlos cambiar, poseídos por una vida propia. Te has vuelto más audaz desde la última vez que nos vimos. Su voz sonaba ligera y baja, casi un susurro, pero él la escuchó claramente. Ella acarició una gran enredadera de flores rojas y una corteza gruesa, con los ojos fijos en él, oscuros y fríos. Creo que te has ganado un castigo. Apenas tuvo tiempo de preguntarse de qué estaba hablando antes de que lo golpeara. Y, una vez que lo hizo, tomó todo lo que tenía para no desplomarse en el suelo en pura agonía. Algo en su garganta se movió, moviéndose contra el interior de su cuerpo, golpeando y arañando su cuello. Se atragantó, los dedos volaron a su boca mientras escupía y luego la sangre brotaba de ella. Sus entrañas se derritieron y quemaron, extendiéndose desde sus vías respiratorias. Podía sentir sus venas abultadas, estallando, el polen se abrió paso hasta sus fosas nasales y se precipitó hacia su torrente sanguíneo. Quería jadear, pero su boca no se movió cuando se lo ordenó. En cambio, se agachó, escupiendo fluidos carmesí y baba verde en el suelo de madera. El humo se arremolinó cuando el veneno en él golpeó el suelo, quemando lo que quedaba del piso del pub. Voy a morir. El pensamiento era extrañamente claro, lo único en lo que podía concentrarse mientras el mundo se volvía borroso a su alrededor. Ya no podía moverse más, sus músculos se contrajeron con espasmos y se contrajeron tan violentamente que casi se estrella contra el suelo. Desesperadamente, trató de recuperar el control de sus miembros. No podía morir allí, no así, no ahora. Estaba tan cerca de averiguarlo, que incluso había hecho un amigo. No, no, no. Así no. No ahora. Un dedo rozó su mejilla, su mente demasiado lenta para registrar a Ivy mientras se movía hacia él. Quería retroceder, pero su cuerpo temblaba con tanta violencia que no podía hacer nada más que caer de rodillas. Jadeó, tratando de respirar pero encontrando solo sangre y polen para llenar sus pulmones. ¿Era este el final? Interesante, y escuchó, el sonido fracturándose y desapareciendo en una ráfaga de niebla zumbante. Un humano, incluso Meta, que tiene una reacción tan extrema. Una mano agarró su barbilla, apretando lo suficientemente fuerte como para que se mordiera la lengua que ya sangraba. Se vio obligado a mirar hacia arriba, directamente a los ojos verdes del villano al que había atado su destino. Qué mala decisión había sido, y allí estaba él, pagando el precio. Parece que esta toxina puede ser letal para ti, niña, reflexionó Ivy, su rostro no era más que colores borrosos. Su voz no era mejor, distorsionada y casi imposible de entender. Déjame intentar, el ardor retrocedió un poco cuando otra ola de polen con comezón entró con fuerza en su nariz. Trató de liberarse del agarre de la mujer, la sangre goteaba de su barbilla y manchaba el cuello de su abrigo nuevo. Jadeó a su pesar, causando que más materia vegetal se abriera paso dentro de él. Se atragantó, se arañó el pecho. Entonces no es un insecto. Ella entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante para verlo mejor.
Aún así, creo que esto ayudó un poco. Mientras hablaba, el mundo se volvió más claro a su alrededor, confirmando sus palabras. Aún mejor, estaba empezando a sentir sus piernas y brazos de nuevo. Si realmente lo intentara, podría apartar las manos de su pecho, donde todavía estaban agarradas. Trató de respirar, fue recibido por otra andanada de aire pegajoso y materia que picaba. Algo de su fuerza recuperó, se alejó de Ivy y se le escapó. Temblando, se limpió parte de la baba y la sangre de su boca, haciendo una mueca cuando vio lo dañada que estaba su ropa. Tendría que trabajar duro para limpiar eso. Sí, le dijo la villana, sentándose de nuevo en su asiento de enredaderas y flores. No es un insecto, un pequeño arácnido. La comisura de sus labios se arqueó en algo que podría haber sido una sonrisa. Tu especie y mis hijos siempre se han llevado bien, pequeña araña. Más polen se precipitó en su nariz y, a medida que se extendía por su garganta y sus pulmones, pudo sentir que su curación se hacía cargo. Sorprendentemente, fue significativamente más rápido de lo que normalmente sería, lo que solo podría significar, ¿me envenenas?, dijo con voz áspera, ¿entonces me curas? Le dolía hablar, pero el dolor no era nada comparado con el ardor que había experimentado solo unos segundos antes. Vaciló sobre sus pies, empujándose a sí mismo para mantenerse erguido. Todavía podía sentir el veneno atravesando su piel, luchando contra lo que ella había hecho para curarlo, tratando de desgarrarlo por dentro. Ivy agitó una mano hacia un lado, causando que una enredadera cubierta de flores rozara su espalda, empujándolo hacia ella. Él se resistió, ahora sintiéndose lo suficientemente bien como para lanzarse a pelear con ella si fuera necesario. No pensó que ganaría, no sin algo para proteger su nariz y oídos de intrusos, pero haría lo mejor que pudiera. Spider-Man no moriría aquí. Un malentendido, respondió finalmente, tenía la impresión de que sus mutaciones eran simples mejoras. Su sonrisa parecía extremadamente fuera de lugar teniendo en cuenta lo que acababa de ocurrir, pero continuó con voz tranquila, tan serena como siempre. Este experimento mío tiene como objetivo causar dolor en los humanos. Sin embargo, tú eres un arácnido. Peter se estremeció al darse cuenta de que, de alguna manera, ella había descubierto la fuente de sus habilidades. Al igual que Orca, no era completamente humano, sino un híbrido, con una variedad de habilidades que superaban a las de un mutante de mejora regular. Aún así, él nos movió hacia ella, manteniendo su cuerpo relajado y listo para entrar en acción. ¿Qué haría ella con esa información? Dijo que los de su especie se llevaban bien con sus hijos, pero, si estaba hablando de plantas, él sabía muy bien que algunas de ellas se alimentaban de insectos y arañas. En lugar de tranquilizarlo, su amor por la vegetación lo estaba volviendo aún más cauteloso. ¿Por qué siquiera? Sacudió la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas para ahorrarse otros 10 minutos de ahogarse con su propia sangre. ¿Qué sentiste que me hizo merecer esto? Dejó de lado que había decidido atacarla de inmediato si lo hacía de nuevo. No confiaría en la misericordia de un villano la próxima vez. La sonrisa de Ivy desapareció abruptamente y su trono de vide se estremeció, rozado por una brisa invisible. La presión contra su espalda creció, instándolo a avanzar, hacia ella y el capullo de vegetación que había creado a su alrededor. Si ella lo volviera contra él, probablemente se convertiría en un ataúd, su ataúd. Me escondiste todo el alcance de tus habilidades. La mujer finalmente dijo, con una voz más fría que el viento que sopla en las calles oscuras. Retrasar tu próxima pelea haciéndome creer que necesitabas descansar. Ella negó con la cabeza lentamente, los ojos aún fijos en los de él, sin pestañear. Esto es inaceptable. La enredadera detrás de la espalda de Peter alcanzó su bolsa de pizza, sacando la última caja que había guardado allí. Lo arrojó a una de las paredes de madera, dejando una mancha aceitosa cuando su contenido se desparramó por el suelo. Repulsivo. Ivy suspiró. Una pena que debamos encontrarnos en esas circunstancias, desprecio este tipo de comida. La forma en que dijo las palabras le hizo pensar que no creía que la pizza fuera siquiera comestible, lo que por supuesto hizo que quisiera protestar. Marco los hizo todos desde cero, no era como si fueran un artículo genérico de comida rápida. Mantuvo la boca cerrada, cruzándose de brazos y enviándole una mirada desafiante. Ella volvió a negar con la cabeza, aparentemente divertida por su reacción. Tu castigo fue suficiente, pequeña araña. Ahora, debemos llegar a nuestro acuerdo. Su cabello se movió cuando las hojas se deslizaron contra su cabeza y cuello, sus hijos abrazaron a su madre de la única manera que podían. Me he tomado la libertad de programar tus próximas 2 peleas.
Teniendo en cuenta tu rango de habilidades, te movía a la división Gamma. Peter abrió la boca para protestar, se dio cuenta de que nada de lo que pudiera decir la haría cambiar de opinión y la cerró de nuevo. La recopilación de información fue útil, pero con Jason de su lado, ya no necesitaba pasar por tantos pasos. Sin embargo, necesitaba una gran cantidad de dinero para terminar el resto de su equipo. Más que eso, si tenía suficiente, podría comenzar a construirse una nueva identidad y salir de este ciclo de luchas y actividades ilegales antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo. Recordó que su casera le prometió información si reunía suficientes fondos, pero su amigo probablemente también podría ayudar en ese frente. Documentos falsos y antecedentes falsificados requerían mucho dinero en efectivo, pero si esto era lo que necesitaba para comenzar de nuevo en este mundo, tendría que seguir adelante. Supongo que estarás listo para mañana por la noche, continuó Ivy. Nos reuniremos en nuestra ubicación habitual, una vez que haya terminado con su trabajo. Sus ojos se apretaron con disgusto una vez más. Era difícil no llamarla, pero la sangre en su barbilla aún estaba fresca. Le recordó que se mantuviera en silencio, al menos hasta que tuviera algún tipo de filtro entre sus pulmones y su polen venenoso. Tendría que incluir eso en su primer traje, obviamente era una prioridad en la ciudad de Gotham. Mientras pensaba, Ivy se levantó de su trono de enredaderas y caminó hacia él, rozando su hombro con uno de sus dedos perfectamente cuidados. «Prepárate, pequeña araña», le susurró al oído, inclinándose ligeramente. «Esos oponentes serán más fuertes que los que has enfrentado antes». Se tragó una réplica sobre haber enfrentado algo mucho peor en el pasado. Era poco probable que ella reconociera los nombres de los villanos a los que había sometido, lo que facilitó el silencio por una vez. Observó mientras se alejaba, con un andar tan suave que parecía estar deslizándose en lugar de simplemente caminar. Era hermosa, pero su diferencia de edad y sus tendencias homicidas destruyeron cualquier admiración que pudiera haber sentido por su apariencia. La belleza no era lo más importante para un hombre o una mujer, había aprendido esa lección cuando aún estaba en la escuela secundaria. Se preguntó cuántas personas lo olvidaron por completo cuando se lo pusieron frente a Ivy. Seguramente tenía una manera de enredar a cualquiera alrededor de su dedo, matones y civiles por igual. Todavía recordaba su primer encuentro y la forma en que sus toxinas habían afectado su percepción de ella. Realmente muy peligroso. Se mantuvo en silencio hasta que estuvo seguro de que ella se había ido, más allá de la calle cubierta de nieve y lejos del pub destartalado. Ella había sido tan casual durante todo el encuentro que casi sintió como si se hubiera imaginado a sí mismo siendo envenenado. La sangre en su abrigo, sin embargo, demostró lo contrario. Suspiró, frotándose la cara con su mano más limpia, haciendo una mueca cuando volvió a teñirse de carmesí. Jason definitivamente no estaría contento con eso. Solo le había estado diciendo que tuviera cuidado después de todo. ¿Cuántas veces más tendría que pelear? Había prometido dejarlo tan pronto como pudiera, pero ahí estaba, siendo arrastrado a 2 batallas más. No solo eso, sino que aparentemente se había graduado en una división superior. Esto se estaba saliendo de control más rápido de lo que había esperado. Peter tosió, algunas gotas de sangre restantes salpicaron el dorso de su mano. Sacudió la cabeza, en conflicto. Tenía que decirle que esas 2 peleas serían las últimas, y tenía que hacerlo más temprano que tarde. Mañana. Se prometió a sí mismo. Lo haré mañana. Esperaba que ella lo aceptara. Si no, simplemente tenía que estar en alerta máxima y estar listo para salir corriendo antes de que sus toxinas lo alcanzaran. Al menos, hasta que terminó su traje. Aún así, lo último que necesitaba en este momento era otro enemigo. Lástima que su suerte fuera tan terrible.